Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiciones a todos, estamos felices de estar nuevamente con ustedes para estudiar un tema de mucha importancia. Y damos la bienvenida a nuestros líderes, a mi esposa que está hoy con nosotros. Dándole gracias a Dios también por la oportunidad de poder entrar a sus hogares y que usted pueda ser restaurado, bendecido, edificado, no solo usted y su familia. Queremos tratar el tema hoy le hemos llamado vive bajo la gracia y no bajo la ley. Hay dos formas de vivir esta vida, y es viviendo bajo la gracia y viviendo bajo la ley. Muchos quizás ignoran que el pacto bajo el cual nosotros estamos viviendo ahora, y que fue un pacto que Dios estableció y que Dios mismo llevó a cabo, y como decía, estableció con el hombre también, es Dios quien lo hizo. Entonces, lo que nos toca ahora es entender, saber, reconocer que estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Cuando uno entiende eso, entonces la vida de uno y todas las cosas alrededor de uno, inclusive nuestra relación con Dios, empieza a funcionar perfectamente. Porque la forma en que Dios ha tratado con el hombre es a través de pactos. Entonces ahora estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, y es nuestro menester aprender cómo vivir bajo este pacto de la gracia. La Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero la forma en que Él ha venido tratando con el hombre ha cambiado, y ha cambiado conforme la historia, conforme los años. Y bueno, ahora que entendemos y sabemos que estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, debemos de entender cómo es que Dios está tratando con nosotros y cómo es que Él quiere llevar a cabo una relación con nosotros. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar a dar las características de qué es vivir bajo la gracia, y vamos a hacerlo todo siempre bajo o sobre la base bíblica. Si traemos unos versículos aquí que queremos compartir con ustedes. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok. En la Biblia suya, de hecho, va a aparecer ahí en la pantalla. El versículo sigue, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los escritos originales, esta parte que está subrayada, donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no aparece. Y creo que en un programa anterior explicamos esto. Digo creo porque hemos grabado ya tantos programas que ya ni me recuerdo qué cosas hemos dicho en algunos casos específicos, pero esto sí creo que lo mencioné y lo enseñé. Esto no aparece en los escritos originales, fue agregado por los traductores. Por eso solo vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo, que es donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Quizás vale la pena mencionar algo que también, eso sí estoy seguro que lo mencioné, es: mucho se ha creído que uno puede estar y no estar en Cristo Jesús, ¿ya? En el sentido de que uno está hoy y mañana no está. Hoy estoy bien con el Señor porque estoy bien, pero cometo un pecado y ya no estoy con Dios, ni Dios conmigo. Es decir, como que la relación se rompió. Porque esa forma de pensar no existe bíblicamente bajo el pacto de la gracia. Dios está con nosotros siempre. Jesús mismo lo dijo, aún estando bajo el pacto de la ley, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en Cristo Jesús y gracias a Él hemos sido reconciliados con Dios Padre, ¿ok? O con Dios, si usted le quiere decir así, nosotros entendemos que gracias a Cristo Jesús por haber llevado nuestros pecados sobre Él y clavarlos en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras culpas, nuestras condenas que eran a nosotros, que nos correspondían llevar esas condenas y esos castigos que Él llevó, pero Él lo llevó por nosotros, o sea, Él tomó nuestro lugar. Entonces la ira de Dios se derramó sobre Cristo Jesús porque Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Entonces, Dios ya no está enojado conmigo ni con nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a reconciliar a la humanidad con Él. Entonces, si entendemos eso, podemos decir, y lo confirma Pablo aquí en el versículo que estamos leyendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo por los pecados que nosotros hemos cometido, estamos cometiendo y que vamos a cometer, fue sobre Él. Entonces, ya no hay ninguna condenación. Dios ya no me va a castigar a mí por lo que yo haga. Y esa es una cosa que quizás es nueva, no quizás es nueva para muchos. Dice, Dios castiga. Okay. Y hay otra frase que he estado explicando en la iglesia acerca de Dios es amor y también fuego consumidor. Pero cuando uno ve los contextos y estudia a profundidad esos versículos, uno entiende que Dios es amor para con sus hijos y fuego consumidor. Cuando habla de fuego consumidor se refiere a las cosas materiales de este mundo que van a ser consumidas, transformadas en materia nueva. ¿Por qué? Porque esta tierra necesita ser purificada y Dios va a usar el fuego. Anteriormente en el juicio pasado usó el agua en el diluvio, pero Dios prometió que ya no va a destruir la tierra por agua, sino que ahora va a ser con fuego. Pero el fuego va a caer sobre las personas que rechacen a Cristo Jesús. De hecho, el infierno mismo está hecho de fuego, ¿ya? Entonces, el fuego no es para sus hijos, no es para los creyentes, es para los que no han creído en Cristo Jesús y lo han rechazado. Entonces, Dios ama a sus hijos. A través de Cristo Jesús fuimos reconciliados, y si fuimos reconciliados, entonces quiere decir de que ya no hay ninguna condenación para mí. O sea, y algo que dije a medias, Dios no me va a castigar a mí, porque Dios no me castiga por lo que yo hago, por el pecado que yo hago, ¿ya? Ahora, lo que la Biblia sí explica es que Dios corrige, que Dios disciplina, pero no castiga, ¿ok? Entonces, pero son castigos y correcciones para corregir actitudes, áreas de mi vida, para centrarme en un camino correcto donde yo debo de andar. Pero castigo no hay. Entonces no hay castigos, no hay condenaciones, no hay acusaciones ahora de parte de Dios, porque todo eso cayó sobre Cristo Jesús. Entonces, cuando yo comprendo esto, yo puedo tomar esta palabra literalmente, decir, ahora pues, para mí ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. Yo estoy en Él y Él está en mí. Yo le invité a Él a entrar a mi corazón, ¿ya? Él se hizo parte de mí y yo me hice parte de Él mismo. Somos un espíritu ahora. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces, si no hay condenación, eso significa que Dios nunca me va a rechazar, que Dios nunca me va a ver mal o me va a ver así con indiferencia. ¿Por qué? Porque yo ya fui reconciliado a través de Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Cuando yo tengo claro esto, yo puedo vivir bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios, gozar de sus bendiciones, gozar de su amistad, de la relación con Él. Y qué mejor relación que tener una relación con Cristo Jesús. La Biblia explica que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. De hecho, un hombre sin Dios realmente no está viviendo, está sobreviviendo, ¿ya? Aparte que espiritualmente sin Dios está muerto, pues, ¿verdad? Pero
puede estar viviendo en este mundo, pero realmente no está viviendo, está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede estar separado de Dios, necesita estar enchuflado con Dios, ¿ya? Entonces, no hay ninguna condenación para mí. Entonces, si no hay ninguna condenación para mí, yo sé que inclusive mis pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, fueron condenados, castigados en Cristo Jesús, y Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo Jesús, por lo cual perdonó mis pecados. O sea, no hay ya para mí ninguna condenación, ¿ya? Hay personas que cuando fallan, lo que esperan es un centellazo del cielo o un gran castigo de Dios. Eso no es así. Entonces, cuando yo tengo claro eso, yo puedo decir, bueno, Señor, te amo, yo sé que tú me amas. Yo soy débil, tú eres fuerte. Yo soy infiel, pero tú eres fiel. Entonces, cuando uno entiende eso, y eso es vivir bajo la gracia, reconocer que nosotros somos imperfectos, que somos débiles, que tenemos fallas, ¿ya? Que somos desobedientes, que somos infieles, ¿ya? Cuando nosotros reconocemos nuestro papel de esa forma y reconocemos que Dios es fiel, que Dios es amoroso, que Dios nos acepta, entonces podemos tener una relación con Él sin ninguna condenación. Yo no puedo ponerme al nivel de Dios en cuanto a fidelidad, en cuanto a obediencia, o a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue perfecto en todo, fue obediente en todo, ¿ya? Entonces yo debo de reconocer que yo soy infiel, ¿ok? Pero Dios es fiel, ¿ok? A mí, yo solo quería hacer un comentario, ¿verdad?, con respecto al tema. Cuando realmente una persona conoce de lo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, es cuando reconoce que es pecadora, ¿verdad? Entonces, creo que el primer paso para nosotros conocer la gracia de Dios es saber que le fallamos, es saber que no somos infieles, es saber que somos pecadores. Entonces es allí cuando entonces Cristo Jesús es nuestro reconciliador, ¿verdad? Y en Cristo Jesús nosotros recibimos su justicia, la que nos hace a nosotros ser libres de todo pecado, libres de toda condenación. ¿Okay? Ok. Bueno, vamos a seguir. Miremos Gálatas 5:1, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ok. Cuando uno comprende eso, o una de estas cosas, o de las varias cosas que hemos explicado, y lo que decía Lili, o sea, cuando yo reconozco mi papel como infiel, desobediente, que fallo, ¿ya? Pero reconozco que Dios es fiel, entonces la relación con Dios empieza a funcionar, ¿ya? Porque si yo me trato de poner al mismo nivel que Dios, entonces yo me voy a sentir condenado porque yo fallo, porque yo peco, porque soy infiel, porque soy desobediente, porque soy esto, ¿ya? ¿Ok? En el pacto de la gracia, así es como funciona la relación con Dios, ¿ya? En otras palabras, yo soy el malo y Él es el bueno, ¿ya? Pero como Dios es tan misericordioso y amoroso, tan grande, ¿ok? Él puede tener una relación conmigo así. Y si yo entiendo eso, yo puedo tener una relación con Él así. En este versículo, Pablo nos exhorta y dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál libertad? Esta es una. De poder ser como yo soy, de poder aceptarme como yo soy, de amarme como yo soy, porque así me hizo Dios. Si hay debilidades en mí, si hay defectos en mí, Dios mismo puso esas debilidades en mí, esos defectos en mí, ¿ya? Y si Él quiere cambiar algo en mí, Él lo va a hacer. Entonces yo debo de estar firme en esa libertad, sabiendo de que yo he sido acepto por Dios, soy amado por Dios, y que, bueno, o sea, Él sí es perfecto, yo no. Entonces, cuando yo aprendo a vivir bajo esa libertad, la condenación, que eso es lo que vamos a ver posteriormente, cuando uno empieza a vivir bajo el pacto de la ley, que es como el pacto que anteriormente estuvo vigente antes de la gracia, cuando Cristo Jesús vino, el pacto de la ley estaba vigente,
Y entonces, bueno, se cambió el pacto después de la muerte de Cristo Jesús y entramos al periodo de la gracia. Cuando Cristo Jesús estaba aquí, él fue perfecto en todo y Él pudo cumplir todo. ¿Ya? Él llenó los requisitos de la ley a tal extremo que a Él lo denominó Dios, el Cordero de Dios. Entonces, Él toma nuestro lugar y nos mete a una nueva dispensación, a un nuevo pacto, el pacto de la gracia en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Debemos de mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Puedo ser como yo soy, con todos mis defectos, errores, debilidades, etcétera, etcétera, que Dios me ama. Cuando yo me mantengo bajo esa perspectiva, bajo ese punto de vista, sabiendo que yo soy el imperfecto, pero Dios no, y puedo tener una relación con Él así, a través del pacto de la gracia, yo me mantengo firme en esa libertad y no entro, como dice aquí, a estar otra vez en el yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud es vivir bajo la ley, y vamos a ver las consecuencias de vivir bajo la ley posteriormente, ¿ok? Vamos a ver Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ok? Aquí se empieza a detallar los frutos del Espíritu, ¿ya? Y más adelante, leamos Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? En otros versículos se detallan más características del fruto del Espíritu. Estos no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu que se manifiesta en varias características, ¿ok? Pero los que están aquí nos dan una idea de cuál debería de ser la condición normal del cristiano hoy en día. Pero lamentablemente eso es lo que no se ve en muchos cristianos, ¿ya? Un cristiano, si agarramos a uno por uno, un cristiano debería de ser amoroso, hablando del amor, hablando del gozo. Un cristiano debería de tener gozo. Ah, sí, pero que usted sabe que vienen pruebas. Sí, vienen pruebas y hay momentos, pero la característica general o normal un cristiano debería ser de que tiene gozo. Otra característica, de que tiene paz, ¿ya? Vienen tormentas, pero adentro hay una paz. Vienen pruebas, luchas, sí, pero adentro hay una paz. Otra característica es de que es paciente, ¿ya? Esa debería ser la característica o una de las características de un cristiano, que es paciente, ¿ya? Otra característica es en cuanto a la benignidad. Benignidad da a entender aquí que es una persona positiva en ver las cosas. Mucho cristiano es negativo. Mira las cosas por el lado negativo, por el lado opuesto. Y algo que hemos mencionado aquí algunas veces es, hay mucho cristiano que le cree más al diablo que le cree a Dios. Deberíamos de creerle más a Dios, y al diablo no, nada. Ya hemos dicho que es padre de mentira, etcétera, etcétera. Pero actualmente eso es lo que pasa. Otra característica es bondad. Un cristiano debería ser bondadoso, amable, ¿ya? Buena gente. Yo les enseñaba a los hermanos en la iglesia que uno de los gafetes que deberíamos de ponernos nosotros como cristianos es que somos buena gente. Si todos los cristianos fuéramos buena gente, imagínense cómo podríamos impactar al mundo, a nuestras ciudades, si fuéramos solo buena gente, ¿ya? Otra característica, que fe. Un cristiano debería tener fe. ¿Fe en quién? En el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que siempre da victorias, el que siempre ayuda, el que manda respuestas y hace milagros. Deberíamos de tener fe en ese Dios, pero esa fe como que no se ve, ¿ya? Y ya vamos a ver el por qué. Mansedumbre. Un cristiano debería ser manso, ¿ya? Si lo quieren retar a los golpes, lo quieren retar a problemas, a estar en... No, yo no, eso no es conmigo, ¿ya? O lo ofenden, no responder de la misma manera. Esa debería ser una de las características de los cristianos.
templanza. ¿Templanza para qué? Para decir no al pecado, para decir no a la tentación, para decir no a lo malo y decir sí a lo bueno. Mantenerse en una posición de sí ante algo que realmente sí vale la pena decir sí, aunque vengan consecuencias posteriores. Eso es templanza, ¿ya? Pero generalmente hasta se cae en la mentira. ¿Por qué? Por no llevar las consecuencias de decir la verdad. O sea, no hay templanza. ¿Qué otra característica? Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Okay? Y esto es lo que nos lleva a explicar qué es vivir bajo la ley. Este es el fruto del Espíritu. Este no es el fruto de un cristiano en sí, es decir, de él mismo. Es fruto del Espíritu en el cristiano. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué es que este fruto que es del Espíritu no es un fruto carnal, no es un fruto producido humanamente. ¿Por qué es que este fruto no se manifiesta en muchos cristianos? Entonces, aquí en esta imagen, hay una imagen que va a aparecer en la pantalla y ahí describen los frutos, realmente contando todos los frutos que la Biblia describe en cuanto a, todas las características del fruto del Espíritu. Juntándolos todos son 12, no son 12 frutos, son 12 características del Espíritu, pero nos confundimos en la terminología y siempre terminamos diciendo los frutos, pero realmente es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa imagen que está apareciendo ahorita en la pantalla, esas son las características que un cristiano debería de tener, ¿ya? Ahora, ¿qué le digo yo? Algo injusto pedirle algo a un cristiano. Mire, usted tiene que ser así, usted tiene que ser amoroso, usted tiene que tener gozo, usted tiene que ser paciente, ¿ya? Porque de uno mismo esos frutos no se pueden dar. De repente algunos de manera natural ya los traen. Hay personas que son amorosas, otros que son pacientes, otros que son templados en sus formas, otros que son bondadosos, ya. Pero esos son frutos de la persona en sí. A lo que estamos estudiando hoy es al fruto del Espíritu que debe de fluir en la persona, especialmente en los cristianos que han recibido a Cristo Jesús como su suficiente Salvador. Entonces, ahí en esa pantalla se detallan esos frutos. Y bueno, después de ver esta imagen, vamos a entrar a estudiar lo que es vivir bajo la ley, bajo condenación. Entonces que de hecho el vivir bajo la ley, eso es realmente lo que trae condenación. Y la condenación es el problema principal de cada cristiano, la condenación. Después de la condenación se marcan o se dan otros frutos y otras consecuencias de esos frutos que los vamos a ver en la pantalla posteriormente. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo creo que también esto es algo que ya explicamos en un programa anterior. Mucho se ha creído que cuando un cristiano peca, cae de la gracia. Bíblicamente eso no tiene ningún fundamento, ¿ya? Si un cristiano peca, no cae de la gracia. Cayó en pecado, cayó en un error. Nuestra obligación como cristianos más maduros debería ser, o es, restaurarlo. Pero un cristiano no cae de la gracia cuando peca. Cae de la gracia, según lo explica Pablo, cuando se empieza a justificar, ¿ya? En cuanto a la ley. ¿Y cómo es esto? O sea, cuando alguien quiere regir su vida conforme a las demandas de la ley, automáticamente cae en condenación, ¿ya? La ley no solo pide obediencia, la ley no solamente pide perfección, la ley pide santidad. Sé santo porque yo soy santo. ¿De dónde yo voy a sacar esa santidad? ¿Ok? El hombre no puede producir santidad, Dios sí.
Por eso el fruto del Espíritu se manifiesta cuando yo no vivo bajo la ley, sino que vivo bajo el Espíritu, vivo bajo la gracia. Y eso ya lo explicamos. Pero cuando nos comenzamos a regir nuestra vida en base a la ley, automáticamente caemos en condenación. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir ni un solo mandamiento, ni una sola coma que está escrita entre las palabras de los mandamientos. No podemos cumplir ningún mandamiento. Nadie ha podido cumplir ningún mandamiento, ¿ya? Entonces tenemos que entender eso, porque si no, automáticamente nosotros caemos en condenación, ¿ya? Cristo Jesús explicó literalmente cuál era el espíritu de la ley en sí, y dijo: ustedes han oído que no se debe de adulterar, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Entonces Cristo Jesús explicó que la ley de Dios no es solo aquella que se cumple exteriormente, sino que se cumple con el corazón, con las intenciones, con nuestros pensamientos. Entonces, para poder cumplir eso fue necesario nacer de nuevo, y eso es lo que nosotros hemos experimentado, el nuevo nacimiento, ¿ya? Pero cuando aún así comenzamos a vivir bajo la ley, automáticamente, eso no hay ni siquiera un segundo de diferencia. Cuando yo empiezo a regir mi vida bajo los estándares de la ley de Dios, automáticamente yo caigo bajo condenación. ¿Y eso qué es lo que hace? Me desliga a mí de Cristo, me desliga de esa relación, me desliga de esa comunión, me desliga del amor de Dios. No es que Dios ya no me ame, pero yo dejo de percibir ese amor. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a sentir condenado. El pecado no separa al hombre de Dios. Bombazo, lo voy a repetir, porque si alguien dijo: uy, ¿qué está diciendo? El pecado no separa al hombre de Dios. En el pacto de la ley sí pasó así, en el pacto de la gracia no. Ya, cuando alguien peca, puede llegar delante de Dios y bueno, aquí estoy, Señor, te fallé, y bueno, ya. Y entonces, pero lo que sí separa al hombre de Dios es la condenación por el pecado que cometió. ¿Quién le da esa condenación? La ley. ¿Y quién usa esa ley? Satanás, el diablo, ¿ya? Es la única arma que él tiene ahora. Acusarnos usando la misma ley de Dios. ¿Para qué? Para acusarnos, ¿ya? Entonces, eso es lo que sí me desliga a mí de Dios. Alguien pecó, pecaste, fallaste, sos hipócrita, y ahora vas a regresar a la iglesia como que si nada. Ahora vas a levantar las manos en la alabanza como que si nada ha pasado. Eso es la ley. Cuando yo me justifico por la ley, condenación cae sobre mí, y eso me desliga a mí de Cristo Jesús. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Ya? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Okay. Pablo le dijo a los gálatas: ustedes iban bien, hombre, iban corriendo bien, pero hubieron personas que no entendieron la gracia de Dios, o no quisieron entenderla. Entonces, ¿qué pasó? Desviaron a los gálatas. ¿En qué sentido? Comenzaron a vivir por fe. Sí somos salvos por fe, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque si no, ya no vamos a ser salvos, si no, ya Dios no nos va a bendecir, si no, Dios ya no va a estar con nosotros, ya no nos ama, etcétera, etcétera. Ese desvío de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús y es la gracia. Ese desvío hace que los cristianos se estorben, porque esa forma de enseñanza estorba el caminar del cristiano. ¿Por qué? Se siente condenado, ¿ya? ¿Ok? Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ok. Esta forma de enseñanza, de estar enseñando que sí se salvo, pero hay que ser fiel. Sí, Dios lo ama, pero también usted tiene que poner de su parte. Sí, esa forma lo único que hace es estorbar, desviar a las personas de su fe, y esa persuasión no procede de Dios. Amén. Eso es algo tremendo. Entonces, vamos a ver aquí esta imagen que está apareciendo ahorita en sus pantallas. Es una planta que se mira claramente que es una planta enferma, débil.
Y vamos a ver hasta abajo en la, en la parte de la raíz, hasta abajo dice condenación. Ya, el problema principal de los cristianos es que se sienten condenados, rechazados por Dios. ¿Por qué? Por la ley. Y Satanás usa la ley y a quienes quiera usar para predicar ley y hacer que los cristianos se sientan condenados, frustrados, avergonzados. Por eso hay muchas personas en las calles, cometieron un error, pecaron, ya no quieren regresar a la iglesia. ¿Por qué? Se sienten condenados. La condenación, si subimos para arriba, produce temor. ¿Temor de qué? O sea, temor es una fe negativa. Yo empiezo a esperar de Dios lo negativo. No espero nada bueno de Dios más que castigo. ¿Qué causa eso? Estrés, ¿ya? Y el estrés, pues, o sea, es algo que casi todo el mundo lo padece. No debería de ser así. De hecho, hay una estadística que dice que el 75% de las enfermedades de hoy en día son causadas por estrés, ¿ya? Es como una ansiedad que entra, que mata, ¿ya? De día y de noche. Y estos tres frutos lo que causan es lo que está arriba marcado en las hojas, que es enfermedades, ¿eh? Porque ya lo hablamos. Causa inclusive pobreza. Hay cristianos que no creen en la prosperidad de Dios. Creo que de repente se ha enseñado mal cuál es la verdadera prosperidad de Dios. Una cosa sí sé yo, Dios no enseña pobreza. De hecho, Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Tampoco la prosperidad de Dios es tan demasiado corta para solo enfocarse en dinero. La prosperidad de Dios es integral. ¿Ya? Incluye dinero, incluye también salud, incluye también buenas relaciones entre la familia, con amigos. La prosperidad de Dios es próspera, es amplia, ¿ok? Y bueno, hay matrimonios arruinados, no es que no se amen, es que simple y sencillamente se sienten condenados entre ellos, y todos estos frutos se han venido marcando entre ellos, que lo único que hace es arruinar su relación con Dios y su relación con las demás personas. Así que gracias a Dios por este tema. Dios les bendiga y vamos a seguir platicando, amén, en los temas posteriores. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu